¿Sabías que el descubrimiento más importante de la historia de la genética pudo haber sido robado? Una científica tomó la fotografía que reveló el secreto del ADN y otros hombres terminaron ganando el premio Nobel. Londres, 1953. Una fotografía viaja por un pasillo, no hay sobre, no hay firma, no hay permiso. La lleva un hombre que sabe exactamente lo que contiene y sabe exactamente que no debería tenerla. Hemos preparado una canción sorpresa que te hará reflexionar. Quédate hasta el final. Te dejo una pequeña muestra. Ay, Rosalind, te dejaron fuera del salón cuando el mundo celebraba el descubrimiento. La imagen es borrosa para cualquier ojo no entrenado. Círculos concéntricos, una cruz de luz, sombras que se dispersan desde el centro como las ondas de una piedra en el agua. Para él no es borrosa. Para él, esa imagen lo cambia todo. La mujer que tomó esa fotografía está en su laboratorio. No sabe que la imagen ya no le pertenece. No sabe que acaban de robarle el trabajo de su vida. Y lo más perturbador de todo esto no es lo que le hicieron, es que ella nunca lo supo. Rosalind Franklin llegaba al laboratorio del King's College con el mismo desayuno todos los días, té negro sin azúcar y una tostada que comía caminando antes de quitarse el abrigo. No era un ritual de bienestar ni una rutina consciente. Era impaciencia. Simplemente no podía esperar a sentarse. Sus colegas lo notaban. Algunos lo interpretaban como arrogancia, como si Rosalind Franklin fuera tan importante que ni siquiera podía tomarse 5 minutos para desayunar sentada como una persona normal. Lo cierto es que era lo contrario, era entusiasmo puro y sin filtro. Era una mujer que genuinamente prefería estar frente a su equipo de difracción de rayos X que hacer cualquier otra cosa en el mundo. Fotografía de Franklin en el laboratorio. Concentrada, mirando hacia abajo. Rosalind Ellis Franklin nació en 1920 en una familia judía acomodada de Londres. Su padre no quería que estudiara ciencias, no porque fuera mujer, decía él, sino porque las ciencias no dan seguridad. Ella lo escuchó. Luego fue a Cambridge de todas formas, fue a París después, y ahí ocurrió algo que sus biógrafos suelen mencionar de pasada, pero que importa mucho en Francia. Rosalind Franklin fue feliz en un laboratorio por primera vez. Sus colegas franceses la trataban como a una científica, no como a una anomalía, no como a alguien que estaba de más en ese espacio, como a una científica. Cuando regresó a Londres en 1951 para unirse al King's College, llevaba consigo una técnica de difracción de rayos X que muy pocas personas en el mundo sabían ejecutar con su nivel de precisión. Y llevaba también, aunque no lo sabía todavía, la ingenuidad de creer que el trabajo bien hecho habla por sí solo. Tenía 31 años, tomaba su té sin azúcar, comía la tostada caminando y estaba a punto de hacer el descubrimiento más importante de la biología del siglo XX. Para entender lo que le pasó a Rosalind Franklin, hay que entender qué era la ciencia británica en la primera mitad del siglo XX. No era una meritocracia, era un club, y como todos los clubes, tenía reglas no escritas más poderosas que cualquier reglamento oficial. Una de esas reglas era simple: las mujeres podían trabajar en los laboratorios, pero los laboratorios no eran suyos. En 1951, menos del 4% de los profesores universitarios en Reino Unido eran mujeres, 4 de cada 100. Eso significa que en cualquier sala de reuniones académicas de esa época, si había una mujer, era probable que fuera la única. Y cuando eres la única, hay 2 caminos: volverte invisible o volverte irritante. Rosalind Franklin eligió, sin saberlo, el segundo. No porque fuera difícil, sino porque era precisa. Y la precisión, en boca de una mujer, en ese contexto, se leía como agresión. Piensa en esto un momento. Imagina que llegas a un trabajo nuevo y tu jefe directo asume desde el primer día que eres su asistente, no su par. No te lo dice. No hay ningún documento que lo establezca, pero lo asume. Y cada decisión que toma está filtrada por esa suposición.
¿Cuánto tardarías en darte cuenta? Y cuando te dieras cuenta, ¿qué podrías hacer exactamente? Eso fue lo que le ocurrió a Franklin con Maurice Wilkins. Era el director del laboratorio de biofísica del King's College. Era serio, reservado, incómodo con el conflicto. Y cuando Rosalind Franklin llegó al departamento, con su reputación impecable y su técnica de París, Wilkins asumió, sin verificarlo, sin preguntarlo, sin ningún proceso formal, que ella estaba ahí para asistirlo. Franklin asumió que era su igual. Ninguno de los dos lo aclaró nunca con suficiente firmeza. En ese mismo momento en Cambridge, dos hombres estaban tratando de resolver el mismo problema desde otro ángulo. James Watson tenía 23 años y una ambición que superaba con creces su metodología. Francis Crick tenía 36 y un doctorado en física que había interrumpido durante la Segunda Guerra Mundial. Los dos formaban una pareja extraña, uno demasiado joven para saber qué no se puede hacer, el otro demasiado brillante para quedarse dentro de los límites de su disciplina. Todos estaban tratando de descifrar la estructura del ADN, el problema más importante de la biología moderna, la pregunta de la que dependía todo lo demás: cómo se transmite la vida, cómo se copia, cómo se hereda, cómo puede fallar. Y la respuesta estaba en esos patrones de difracción de rayos X que solo Rosalind. Franklin llegó al King's College con una misión clara: aplicar su técnica de difracción de rayos X a las fibras de ADN para determinar su estructura. El ADN en esa época era ya sospechoso de ser el portador de la información genética, pero nadie sabía con certeza cómo se organizaba físicamente. Era como saber que un código existe pero no poder ver el alfabeto. Franklin empezó desde el principio. Mejoró la técnica de hidratación de las muestras. Refinó el equipo. Pasó meses sin sacar una sola imagen porque estaba construyendo las condiciones exactas para que la imagen valiera algo cuando llegara. Eso es lo primero que hay que entender. Franklin no estaba tomando fotos. Estaba construyendo evidencia. Diagrama simple de difracción de rayos X. Ahí opera el primer mecanismo que vale la pena nombrar: la devaluación del trabajo preliminar. En ciencia, como en muchos campos, el reconocimiento va hacia los resultados visibles. El experimento espectacular, el artículo publicado, el momento del anuncio. Todo el trabajo que hace posible ese momento, los meses de calibración, los protocolos descartados, las muestras fallidas, ese trabajo tiende a volverse invisible. No porque nadie lo valore en abstracto, sino porque es difícil de comunicar y fácil de ignorar. Franklin construía el cimiento, y los cimientos no salen en las fotos de la inauguración. Para 1952 había identificado dos formas distintas del ADN: la forma A, deshidratada y más compleja, y la forma B, hidratada y con un patrón más claro. Nadie más había hecho esa distinción con esa precisión. Y mientras sus colegas de Cambridge seguían trabajando con modelos de construcción física, literalmente, con varillas de metal y bolas de plástico, Franklin estaba extrayendo datos duros de la materia real. En mayo de 1952 tomó la fotografía. La llamaron Foto 51. No era un nombre poético, era simplemente el número de experimento en su cuaderno. La número 51. La imagen mostraba el patrón de difracción del ADN en forma B con una claridad sin precedentes, un patrón en forma de X, y para cualquiera que entendiera cristalografía de rayos X, ese patrón tenía una sola interpretación posible: el ADN tenía estructura helicoidal. Franklin lo sabía, pero Franklin era metódica. Aquí opera el segundo mecanismo psicológico del caso. Y es uno que probablemente reconoces: el perfeccionismo funcional como trampa. En psicología cognitiva hay un concepto llamado parálisis por análisis, la tendencia a posponer la acción porque los datos todavía no son suficientemente completos, suficientemente seguros, suficientemente incontrovertibles. En un científico riguroso esto no es un defecto, es una virtud profesional. Franklin no quería publicar una hipótesis, quería publicar un hecho. Y para convertir la Foto 51 en un hecho publicable, necesitaba más datos que la confirmaran. Ese rigor le costaría todo. Mientras tanto, en el King's College, la relación entre Franklin y Wilkins seguía deteriorándose.
no con gritos, no con conflictos abiertos, con silencios, con malentendidos que nadie resolvía, con reuniones en las que Franklin presentaba sus datos y Wilkins los incorporaba a su propia narrativa sin que nadie nombrara exactamente a quién pertenecían. Watson y Crick visitaron el King's College ese año. Franklin les presentó sus hallazgos en una conferencia interna. Watson tomó notas, pero según su propio relato posterior, años después, en su libro La doble hélice, no entendió bien los datos que ella presentó, los recordó mal, los distorsionó en su memoria hacia lo que él ya creía que debía ser verdad. Y aquí opera el tercer mecanismo, el sesgo de confirmación. Watson ya tenía una imagen mental de lo que debía ser el ADN, y cuando escuchó los datos de Franklin, los filtró a través de esa imagen, no porque fuera deshonesto en ese momento específico, sino porque así funciona el cerebro humano cuando cree que ya sabe la respuesta, convierte la evidencia nueva en confirmación de lo que ya pensaba y descarta o distorsiona lo que no encaja. El problema es que en ese caso la imagen mental que Watson tenía era incorrecta, y los datos de Franklin lo habrían corregido. Si los hubiera escuchado con atención, no los escuchó. Enero de 1953, Maurice Wilkins tiene en sus manos la foto 51. No la pidió formalmente. Franklin se la había mostrado a una colega, Raymond Gosling, que había trabajado con ambos, y Gosling, sin intención maliciosa aparente, sin comprender lo que estaba haciendo, la compartió con Wilkins. Wilkins la compartió con Watson, y él vio la fotografía en la oficina de Wilkins. Décadas después, en sus memorias, describió ese momento con una honestidad que es casi más perturbadora que cualquier mentira. Dijo que en cuanto la vio, su mandíbula cayó y su pulso se aceleró. Supo inmediatamente lo que significaba: estás en esa sala, eres Watson, tienes 23 años, llevas meses sin llegar a ninguna conclusión sólida, y de repente ves, en manos de alguien más, la imagen que lo resuelve todo. ¿Qué haces? La respuesta que da el instinto en ese momento, lo que siente como lo natural, lo urgente, lo obvio, es tomar la información y usarla. El cerebro no procesa «esto es un robo». El cerebro procesa «esto es la solución». Eso se llama racionalización post hoc. La decisión se toma en un instante emocional y la justificación moral llega después, acomodándose a lo que ya se decidió. Es uno de los mecanismos más documentados en psicología social y uno de los más difíciles de detectar en uno mismo, porque desde adentro se siente como razonamiento, no como excusa. Nadie en esa sala dijo «esto no es nuestro». Nadie detuvo nada, y esa es la parte que más incomoda, porque no hubo un villano con capa. Hubo un sistema institucional, cultural, académico, que hacía tan normal ese intercambio de información que ninguno de los presentes sintió que estaba cruzando ninguna línea. Wilkins no pensaba que estuviera traicionando a Franklin. Pensaba que estaban todos trabajando en el mismo problema, que la información era de la disciplina, no de la persona, que compartirla era colaboración, no robo. Eso es exactamente lo que hace tan difícil combatir el robo intelectual sistémico. No se siente como crimen, se siente como trabajo. 1700 a 2200 Watson regresó a Cambridge, fue directo a ver a Crick, le dijo lo que había visto. Crick entendió inmediatamente, no necesitaron más. En pocas semanas construyeron el modelo. La doble hélice. Las dos cadenas de nucleótidos enrolladas en sentidos opuestos, unidas por las bases nitrogenadas en el centro como los peldaños de una escalera de caracol. El modelo que explica cómo se copia el ADN, cómo se transmite la información genética, cómo funciona, en términos físicos y químicos, la herencia de la vida. Modelo molecular de la doble hélice era correcto, completamente correcto. Y estaba construido en parte fundamental sobre datos que no eran suyos. El 25 de abril de 1953, la revista Nature publicó 3 artículos sobre la estructura del ADN. Uno era de Watson y Crick, uno era de Wilkins, uno era de Franklin y Gosling, presentando sus datos de difracción.
Los tres se publicaron el mismo día, pero el artículo de Watson y Crick era el primero, y el primero es el que la historia recuerda. En ese artículo, Watson y Crick agradecen vagamente a los investigadores del King's College. No mencionan la foto 51. No mencionan que sus cálculos angulares, los que determinaban exactamente las dimensiones de la hélice, provenían de un informe técnico de Franklin que habían obtenido a través del MRC, el Medical Research Council, sin que ella lo supiera ni autorizara. El informe no era secreto en sentido estricto, pero tampoco era público, era un reporte interno de progreso. Y Watson y Crick lo leyeron porque alguien lo circuló, porque nadie pensó que hacía falta pedir permiso. Franklin no supo nada de eso en ese momento, siguió trabajando. Se fue del King's College ese mismo año, la relación con Wilkins era insostenible, y se unió al Birkbeck College, donde pasó a trabajar con virus vegetales. Hizo contribuciones importantes ahí también, publicó, enseñó, siguió siendo metódica, precisa, exigente. En 1956 le diagnosticaron cáncer de ovario, siguió trabajando, publicó su último artículo en 1958. Meses antes de morir, el 16 de abril de 1958, Rosalind Franklin murió. Tenía 37 años. El cáncer probablemente fue causado, al menos en parte, por la exposición prolongada a la radiación de los rayos X, la misma radiación con la que había tomado la foto 51. No hay ironía poética en eso. Solo hay una realidad brutal. La herramienta que usó para hacer el descubrimiento más importante de su vida fue también lo que terminó con ella. En 1962, el Premio Nobel de Fisiología o Medicina fue entregado a James Watson, Francis Crick y Maurice Wilkins. Rosalind Franklin llevaba 4 años muerta. El Nobel no se otorga de forma póstuma. Esa es la regla. No se puede ganar si ya no estás vivo. Es una norma que suena neutral hasta que piensas en los casos en que la muerte llegó demasiado pronto y te preguntas si es una norma o una conveniente coartada. En su discurso de aceptación, Watson mencionó a Franklin una vez, brevemente, de forma condescendiente. En el libro que publicó 6 años después, La doble hélice, la describió como una mujer difícil, emotiva, incapaz de ver lo que tenía frente a sus ojos. La llamó Rosie, un apodo que ella nunca usó y que él sabía que le irritaba. Maurice Wilkins vivió hasta los 88 años. En sus memorias publicadas en 2003, reconoció que Franklin había sido tratada injustamente, que él mismo había contribuido a ese trato, que no supo o no quiso saber cómo manejar su llegada al laboratorio. Reconocimiento tardío, honesto quizás, pero tardío. Francis Crick murió en 2004, reconocido como uno de los grandes científicos del siglo XX. James Watson siguió siendo polémico durante décadas, fue director del laboratorio Cold Spring Harbor, ganó premios, dio conferencias y en 2007 tuvo que renunciar de su cargo directivo después de hacer declaraciones racistas en una entrevista. Declaraciones sobre la inferioridad intelectual de los africanos. El hombre que construyó parte de su Nobel sobre los datos de una mujer a quien nunca reconoció apropiadamente terminó su carrera defendiendo jerarquías biológicas que la propia ciencia del ADN desmiente. La ironía no necesita comentario. Y Rosalind Franklin, sus colegas del Birkbeck la recordaban como alguien que pedía el mismo té todos los días, que llegaba siempre antes que nadie, que reía fuerte cuando algo le hacía gracia, lo cual, según todos los testimonios, era más frecuente de lo que su reputación de mujer difícil sugería. La recordaban como alguien que amaba su trabajo con una intensidad que a veces intimidaba y a veces inspiraba. La recordaban como una científica. Hay una pregunta que este caso inevitablemente genera y que es más incómoda de responder de lo que parece que debería haber hecho Rosalind Franklin: publicar antes, ser más agresiva con sus reclamos, hacer más ruido, construir alianzas.
Jugar el juego académico, aunque ese juego le resultara ajeno, es tentador decir eso, y probablemente hay algo de verdad en cada una de esas sugerencias, pero hay un problema con ese análisis. Pone toda la responsabilidad en la persona que fue víctima del sistema, y ninguna en el sistema mismo. El robo intelectual institucional no se parece al robo que conocemos. No hay violencia, no hay momento claro de transgresión. Es una acumulación de decisiones pequeñas que cada una por separado parece justificable. Compartir un informe interno, mencionar datos en una conversación, usar una imagen que técnicamente estaba disponible. Ningún paso individual se siente como crimen, pero el resultado es crimen. Y lo más perturbador del caso Franklin no es que sus datos fueran usados sin permiso. Es que el sistema estaba diseñado para que eso fuera posible sin que nadie tuviera que sentirse culpable. Las jerarquías informales del laboratorio, la cultura de circulación de información sin atribución, la invisibilización del trabajo de preparación frente al trabajo de conclusión. Todo eso creaba las condiciones perfectas para que el robo ocurriera sin que nadie lo llamara por su nombre. Piensa en tu propio entorno, en el trabajo, en un proyecto grupal, en una reunión donde alguien tomó tu idea y la presentó como propia, quizás sin siquiera darse cuenta de que lo estaba haciendo. ¿Dijiste algo? ¿Pudiste? ¿O la lógica del espacio, las jerarquías, las expectativas, el costo social de reclamar, te hizo callar? Ese mecanismo, exactamente ese, es el que operó a escala institucional en el King's College en 1952. Pero la historia de Franklin tiene otra dimensión que sus biógrafos más recientes han empezado a explorar. Ella tampoco sabía completamente lo que había descubierto en el momento en que lo descubrió, no porque fuera menos inteligente que Watson o Crick, sino porque estaba tan adentro del proceso, tan concentrada en verificar, en confirmar, en asegurarse, que no había dado el paso de salir y nombrar su hallazgo con la claridad política que requería ese mundo académico. El perfeccionismo que la hacía brillante también la hacía vulnerable, y cada mañana llegaba al laboratorio con su té sin azúcar y su tostada caminando y se ponía a trabajar sin saber que la fotografía más importante de su vida ya estaba siendo usada en otro lugar para construir la fama de otras personas. Eso es lo que más duele. No que la traicionaran, sino que nunca lo supo. Hay una pregunta que quiero dejarte sin respuesta fácil. Si Rosalind Franklin hubiera sabido lo que pasó, si hubiera vivido para ver el Nobel de 1962, para leer las memorias de Watson, para ver su nombre en los libros de texto reducido a una nota al pie, ¿qué habría hecho? ¿Habría peleado? ¿Habría demandado? ¿Habría construido el caso con su precisión habitual, con las pruebas documentadas, con su cuaderno de laboratorio y la fecha exacta de cada experimento? ¿O habría vuelto al trabajo? ¿Habría tomado su té caminando antes de quitarse el abrigo y habría decidido que el siguiente descubrimiento importaba más que el reconocimiento del anterior? No lo sé, nadie lo sabe. Pero sí sé esto: la pregunta no es solo sobre ella, es sobre todos los que hemos visto cómo algo nuestro se convierte en algo de alguien más. Y nos hemos preguntado si vale la pena nombrar lo que ocurrió, o si es más fácil, más seguro, más racional, más adulto seguir adelante y volver al trabajo. Esa pregunta no tiene respuesta correcta, y eso es exactamente lo que la hace importante. En un cuarto frío bajo luz artificial, una mujer miraba el código inmortal. Rayos X cruzando la oscuridad, mientras el mundo aprendía a respirar. No buscaba fama ni adoración, solo quería probar la verdad.
pero los hombres corrían detrás del premio antes siquiera de entenderla hablar. Y ahí quedó la foto 51, como un fantasma atrapado en papel. Una cruz brillante diciendo en silencio: la vida se escribe en espiral también. Pero nadie escuchó, nadie quiso esperar. El genio más puro suele hablar despacio, mientras el ruido aprende a robar. Y ella siguió, ordenando el caos molecular, mientras otros armaban coronas con piezas que no supieron crear. Ay, Rosalind, te dejaron fuera del salón cuando el mundo celebraba el descubrimiento que primero pasó por tu visión. Tu nombre no brilló en los periódicos ni en los discursos de televisión, pero en cada célula del planeta vive escondida tu observación. Dicen que el ADN guarda memoria, entonces debe recordar las manos cansadas de aquella mujer que lo vio girando en la oscuridad. Y ahí quedó la foto 51, como un espejo de la humanidad. Porque a veces el progreso nace del silencio y de la desigualdad. Ay, Rosalind, la ciencia te dejó atrás, pero el tiempo tiene una justicia extraña. La verdad siempre vuelve al final. Ahora todos repiten la doble hélice, como si hubiera aparecido sola, sin recordar a la mujer que vio el universo dentro de una sombra. Y aunque la historia escribió otros nombres, aunque el Nobel nunca llegó, cada vez que alguien mira el ADN, también te mira a vos, también te mira a vos.